Siempre había pensado que escribir era mi refugio, el lugar donde podía ser yo misma sin máscaras ni juicios. Mi blog, ese pequeño rincón digital, se había convertido en una parte esencial de mi vida. Publicaba relatos, pensamientos, reflexiones, y aunque al principio lo hacía solo para mí, poco a poco fui ganando lectores. «Amico, tu escritura es inspiradora», decían en los comentarios. «No dejes de compartir tus historias». Al principio, esos mensajes eran una motivación increíble. Pero con el tiempo, empecé a notar algo extraño en mí. Cada vez que escribía, no lo hacía pensando lo que realmente quería decir, sino lo que los demás esperaban leer. Mis textos ya no eran tan libres, y cada entrada que publicaba pasaba por un filtro mental que solo buscaba perfección y aprobación. Todo explotó hace unas semanas, cuando recibí un comentario anónimo en mi última publicación. Decía algo como: «Tu estilo parece más forzado últimamente. ¿Qué pasó con la Miko real?». Recuerdo haber leído esas palabras una y otra vez, con el corazón acelerado y una mezcla de emociones que no lograba descifrar. ¿Forzado? ¿Yo? ¿De verdad estaba dejando de ser auténtica? Ese comentario fue como un espejo que no quería mirar. Me hizo darme cuenta de que tal vez llevaba mucho tiempo escribiendo no para mí, sino para mantener una imagen que ni siquiera sabía si era real. De repente, mi blog, que siempre había sido mi santuario, se sentía como una jaula. Cerré mi computadora y me quedé mirando al techo, preguntándome cuándo fue que todo cambió. ¿Cuándo fue que dejé de disfrutarlo? Esa noche apenas pude dormir. Las palabras del comentario seguían resonando en mi cabeza, y con ellas, una pregunta aún más inquietante. ¿Quién soy realmente cuando no estoy escribiendo para los demás? Las palabras de aquel comentario no solo me atormentaban, sino que encendieron una chispa en mi interior. Necesitaba comprobar si realmente había dejado de ser auténtica. Durante días releí entradas antiguas de mi blog, las primeras que escribí cuando no tenía audiencia y lo hacía únicamente por pasión. Había algo diferente en ellas, una energía, una libertad que ya no reconocía en mis textos actuales. Decidí hacer un experimento. Quería escribir algo honesto, sin pensar en lo que otros podrían opinar. Una entrada que hablara de cómo me sentía, bloqueada, cansada y atrapada por la necesidad de agradar. No fue fácil. Cada palabra que escribía se sentía como un acto de rebeldía contra mí misma, contra esa versión perfeccionada que había mostrado durante tanto tiempo. Cuando terminé, respiré hondo y publiqué el texto. Lo compartí también en mis redes sociales, como solía hacer, y me preparé para las reacciones. No tardaron en llegar. Los comentarios fueron inesperados. Algunos lectores me escribieron con mensajes de apoyo. «Gracias por ser tan honesta, amico. No estás sola en esto». Pero otros no fueron tan amables. «Este no es el tipo de contenido que esperamos de ti, o por qué quejarte cuando tienes éxito. Deberías ser más agradecida». A medida que los mensajes se acumulaban, me di cuenta de que cada reacción, positiva o negativa, me afectaba más de lo que debería. No importaba cuántos comentarios amables recibiera, los críticos se quedaban grabados en mi mente como pequeñas espinas. Esa noche me sentí más confundida que nunca. Pensé que ser honesta conmigo misma me haría sentir mejor, pero en lugar de eso, solo había abierto una nueva caja de inseguridades. ¿Estaba preparada para aceptar que no podía complacer a todos? ¿O tal vez era mejor volver a escribir lo que la gente quería leer y dejar mis sentimientos de lado? Por primera vez, dudé de si debía seguir escribiendo en el blog. Pero una pequeña parte de mí, esa que aún recordaba lo mucho que amaba hacerlo, se negó a rendirse. Sabía que necesitaba una perspectiva diferente, alguien que me ayudara a entender lo que estaba pasando. Y así, sin darme cuenta, comenzó el siguiente capítulo de esta historia. Con el peso de mis dudas creciendo cada día, decidí buscar a alguien con quien hablar. Esa tarde, después de clases, le conté todo a Sora, mi mejor amiga. Nos sentamos bajo el gran árbol del patio, un lugar que siempre nos hacía sentir seguras. «Sora, ¿alguna vez sientes que estás tratando demasiado de agradar a los demás?», le pregunté, sin rodeos. Sora me miró con esos ojos tranquilos que siempre parecían comprender más de lo que yo decía. Al principio pensé que iba a soltar una de sus típicas bromas, pero en lugar de eso suspiró. «Todo el tiempo», admitió. Me quedé sorprendida. Sora era de las personas más relajadas que conocía, alguien que siempre parecía hacer las cosas a su manera. Pero lo que me contó después cambió mi perspectiva. Me habló de cómo se sentía presionada por sacar buenas notas, no porque quisiera, sino porque sus padres esperaban que fuera la hija perfecta. También confesó que a veces se vestía de cierta manera solo para encajar con el grupo. «Supongo que todos llevamos una máscara, ¿no?», dijo finalmente. Sus palabras me calaron hondo.
Pensé en mi blog, en las redes sociales, en todo lo que hacía para mantener una imagen ideal. Tal vez Sora tenía razón. Pero, ¿cómo me quitaba esa máscara sin sentirme vulnerable? Unos días después, ocurrió algo inesperado. En mi búsqueda por recuperar la pasión por escribir, me inscribí en un pequeño taller de escritura en la biblioteca local. Allí conocí a Kaito. Era un chico tranquilo, siempre con un cuaderno en las manos y una sonrisa amable. Una tarde, durante una pausa en el taller, Kaito notó que estaba frustrada con un texto. ¿Qué pasa?, me preguntó. Le conté, de forma resumida, lo que me atormentaba: mi blog, la presión de los seguidores, el miedo al rechazo. Kaito escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, me dijo algo que no esperaba. Yo escribo para mí. Si a alguien más le gusta, genial, pero nunca dejo que eso sea mi objetivo. Sus palabras eran simples, pero me hicieron pensar. ¿Cuándo fue que dejé de escribir para mí misma? Esa noche, mientras volvía a casa, su consejo resonaba en mi mente. Era hora de intentar algo diferente, algo que me recordara por qué amaba escribir. Y con esa idea en mente, comencé a planear mi próximo paso. Esa noche, después de mi conversación con Kaito, abrí mi libreta, esa que había estado acumulando polvo desde hacía semanas. En lugar de pensar en lo que podría publicar o en quién leería mis palabras, decidí escribir solo para mí. Al principio no sabía por dónde empezar, pero entonces recordé algo que Kaito dijo: escribe lo que realmente te importa, aunque sea solo para ti. Tomé mi pluma y dejé que las palabras fluyeran. Escribí sobre cómo me sentía atrapada, sobre mis miedos, pero también sobre las pequeñas cosas que me daban alegría. Los atardeceres desde mi ventana, las risas espontáneas con Sora y esa sensación de libertad que solía tener cuando escribía sin restricciones. No revisé lo que escribía, no corregí ni edité nada. Fue liberador. Me sentí como si, después de mucho tiempo, estuviera recuperando algo que había perdido. Aquella noche terminé con páginas llenas de pensamientos caóticos, pero honestos. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera. Los días siguientes continué escribiendo de esta manera, reservando tiempo para mí misma, lejos del blog y las redes sociales. No importaba si las ideas eran imperfectas o si no tenían un propósito claro, simplemente disfrutaba el acto de escribir. Fue como volver a conectar con una vieja amiga que había olvidado cuánto significaba para mí. También me propuse explorar nuevos estilos y formatos. Escribí poemas cortos, pequeños diálogos entre personajes imaginarios y hasta relatos sin final. Todo esto me hizo darme cuenta de algo importante. Escribir siempre había sido mi forma de entenderme a mí misma, no de complacer a los demás. Kaito y yo comenzamos a intercambiar textos en el taller, y sus comentarios siempre eran constructivos y sinceros. No te preocupes por lo que pensarán. Solo escribe lo que sientas, me decía cada vez que me notaba dudando. Sus palabras se convirtieron en un mantra para mí. Poco a poco, la presión que sentía al escribir comenzó a desvanecerse. Recuperé ese amor puro por plasmar mis pensamientos, y con ello, una parte de mí que creía perdida. Pero aún quedaba una pregunta importante. ¿Qué haría con mi blog? Sabía que, si volvía, tenía que hacerlo con una perspectiva diferente, una que reflejara la verdadera Miko. Con esta idea clara, decidí dar el siguiente paso. Después de semanas de escribir solo para mí, finalmente sentí que estaba lista para volver a mi blog. Pero esta vez sería diferente. Antes, me preocupaba demasiado por lo que los demás querían leer. Ahora, quería que este espacio reflejara quién soy, con todas mis imperfecciones y pasiones. Encendí mi computadora y abrí el editor del blog. El cursor parpadeaba frente a mí, pero esta vez no sentí miedo. Tomé una respiración profunda y comencé a escribir. El título de la entrada fue simple: Volviendo a ser yo. En el texto, hablé de mi lucha con las expectativas externas, de cómo me había sentido atrapada tratando de complacer a todos y de cómo eso me llevó a perder la conexión con lo que realmente me hacía feliz. Admití que había dejado de disfrutar la escritura y que, por un tiempo, incluso consideré abandonar el blog. Compartí mis reflexiones sobre el proceso de redescubrimiento. Les conté a mis lectores cómo volví a escribir para mí misma, sin filtros, y cómo esto me ayudó a encontrar una versión más auténtica de mí. También mencioné a Kaito, aunque sin dar muchos detalles, y cómo sus palabras me inspiraron a replantearme mi relación con la escritura. Cerré la entrada con una promesa. A partir de ahora, este blog será un espacio donde compartiré lo que realmente me apasiona. No siempre será perfecto, pero será sincero. Gracias por acompañarme en este camino. Leí el texto varias veces antes de publicarlo, no porque buscara perfección, sino porque quería asegurarme de que cada palabra viniera de mi corazón. Finalmente, con un clic, la entrada quedó publicada.
Las reacciones comenzaron a llegar al poco tiempo. Esta vez, no me obsesioné con los comentarios ni con el número de likes. Lo que realmente me importaba era que sentía que había recuperado mi voz. Algunos lectores me escribieron para decirme que se sentían identificados, que ellos también luchaban con las expectativas de los demás. Esos mensajes me conmovieron profundamente. Desde ese momento, mi blog tomó un nuevo rumbo. Escribir volvió a ser mi refugio, un espacio para explorar mis ideas y emociones, sin preocuparme por el juicio de los demás. Aprendí que no necesito una máscara perfecta para que mis palabras tengan valor. Ser yo misma es suficiente. Y esa, creo, fue la lección más importante de todas.